Hola Rubén, buenos días. Buenos días, Terese, y a todos, Bueno, ¿eh? pues muy bien, muy bien. Deseando ya que lleguen las vacaciones y deseando, bueno, descansar de este año tan atípico. A punto estamos ya. Yo creo que con ganas Eso también. es. Está Sí, costando. ¿vosotros qué tal estáis? ¿Vosotros bien, Rubén? Gracias a Dios, muy bien, ¿eh? La salud va respetando, que es lo importante, y ahí estamos vacunándonos ya todo lo que podemos y a ver, si ya vamos caminando todos hacia la inmunidad esperada, ¿eh? A ver, dentro de unos años, si volvemos a ver el histórico de estos webinars que estamos grabando, será gracioso porque vamos a haber visto toda la evolución de una pandemia desde el año pasado a través de webinars, de Ya lo las creo. diferentes fases. Un antes y un después que nadie lo teníamos previsto y que gracias a Dios, oye, pues nos ha enseñado muchas cosas y nos ha acelerado en otras, ¿no? Que habrá que Eso aprovechar. es. Ahí, Rubén, lo que hemos visto con indicadores, ¿eh? Hay que medir, Indicadores de evolución. hay que medir que quien no mide no gestiona. Así que hay que Eso avanzar. es. Bueno, pues yo creo que ya ha ido entrando la mayoría de la gente que teníamos en, bueno, pues en el hall virtual, ¿no? Donde se espera, así que vamos a ir iniciando lo que es la jornada de hoy sin más dilación. Y bueno, pues Rubén, si puedes, bueno, lo pongo yo, proyectar esto, a ver, lo de las diapositivas, verlo en formato completo y así Segundo. ya, Vale. eso es. Así ya os contamos el modus operandi, que quienes habéis estado en otros webinars ya lo conocéis. En principio, como esperamos bastantes personas, lo que vamos a hacer es desactivar el micro y la webcam de todos pues, por defecto, así pues no hay ruido de fondo. Y luego, por otro lado, además, queremos grabar este evento para poder utilizarlo, bueno, pues como un material formativo a posteriori. Y bueno, pues es mucho más sencillo por protección de datos personales, que las caras y las voces también son datos personales, entonces preferimos estar así, pero sí es cierto que queremos que tengáis vuestra voz. Entonces, para eso os animamos a que durante toda la sesión utilicéis la parte de preguntas que os deja hacer la aplicación, que ya lo veréis en el panel, que es muy sencillito para las personas asistentes. Entonces, cualquier duda nos la mandáis a través del chat. No hace falta utilizar el chat para decir hola, buenos días, hola, me voy, ahora salgo, ahora entro, para eso no, porque si no se hace arduo, lo que queremos es que sea ágil para preguntas técnicas y aprovechar que está Rubén. Como os he comentado, grabaremos un vídeo y os facilitaremos ese vídeo junto con los materiales que vamos a emplear a lo largo de la sesión. Por tanto, si queréis tomar notas, está bien, pero no hace falta que tampoco os volváis locas sacando pantallazos o haciendo gráficos porque los vais a tener después. O sea que en cuanto termine el evento tendréis todo por nuestra parte. En cuanto a los contenidos, bueno, pues está claro, si estás aquí o si estáis aquí, ya sabéis cuál era la motivación, ¿no? Es hablar sobre todo de cuestiones relacionadas con indicadores. Vamos a diferenciar como tres bloques, digamos, una para hablar de objetivos estratégicos y cuadro de mando, luego hablaremos de características de objetivos y también de indicadores, y luego os contaremos también pues, otros apoyos que tenemos previstos para que podáis profundizar en esta materia, porque por supuesto un webinar es un evento de un perfil sensibilizador. Tampoco vamos a esperar nadie convertirnos en máster del universo con un webinar, ¿no? Pero si alguien tuviera esa necesidad, luego después tendremos un curso pues, más profundo. Eh, Sin más, os voy a dejar en manos de Rubén. Rubén Martínez es economista, es profesor de Knowin desde 2001, tanto en el curso de análisis de resultados económico-financieros como en el curso de gestión de indicadores y objetivos. También es miembro del Club de Evaluación desde 2001 y además, bueno, pues, tiene una consultoría
M+, desde hace pues casi 20 años ya, y anteriormente también trabajo en la consultoría, y de hecho, bueno, pues muchas de las empresas que he asesorado, más de 30, pues tienen diferentes reconocimientos, tanto en Euskadi como en Logroño, que es donde tienen ellos su sede. Eh, Imparte formación no solo en Knowin, por supuesto, sino en otros organismos, pues como por ejemplo escuelas de administración pública, como IVAP, en otras plataformas de e-learning. Y bueno, yo creo que os voy a dejar en sus manos que el experto en económico financiero, experto en objetivos e indicadores y luego pues herramientas de gestión diversas también es él. Así que Rubén, les dejo a todos y todas en tus manos y espero que nos lleves de manera amena por la sesión. Pues muchas gracias, Terese. Pues vamos a empezar un poco con la dinámica del webinar. ¿eh? Como bien os aparecía en el título, quien no mide no gestiona, ¿no? Y es un hándicap que tenemos siempre que tenemos que gestionar, evidentemente. Sí que es verdad que, pues de una u otra manera todos tenemos nuestros indicadores. Según la organización esté más avanzada o menos, pues tiene ya unos sistemas pues, de objetivos y de indicadores pues, mucho más desarrollados. Otros están de forma incipiente, otros incluso, pues bueno, miden algo, pero tampoco se han planteado el gestionarlo pues, de una forma más sistemática o más enlazado con el resto de herramientas de gestión. Pero bueno, sí que es verdad que todos somos conscientes de que hay que medir, que hay que meter la vara de medir por ahí, por diferentes aspectos de nuestra gestión para ver cómo estamos avanzando, de qué forma y si es donde realmente queremos ir o no. Y si también, de la misma manera, tenemos claro dónde queremos ir. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues mirad, bueno, antes de comenzar, indicaros también que tenéis ahí un par de sondeos. No sé si Teresa les quieres anticipar un poco para que lo vayan resolviendo en la medida que... No, de momento no. Cuando tú quieras que abramos el sondeo, lo activo y las personas lo verán directamente en su pantalla. Perfecto. Bien, si echáramos la vista atrás y un poco históricamente y viéramos un poco los diferentes sistemas de gestión, podríamos llamarlo así, que ha habido a lo largo del tiempo, el primero que nos vendría así precisamente a la cabeza, pues sería en la era agrícola, por ponerlo por ahí un poco por la Edad Media, el inicio y final de las eras, pues la verdad es que es un poco relativo, ¿no? Pero sí que es verdad que podría situarse ahí los principios de la partida doble de contabilidad. Quienes estéis escuchándome en este momento, algunos de vosotros seguro, pues sabréis contabilidad, y, y si no sois contables, pues os relacionaréis con el mundo económico financiero y de ahí sabemos que toda la información económico-financiera surge de la contabilidad. La contabilidad, pues hubo ahí un fraile en la Edad Media que se llamaba Fray Luca Pacioli, que le llevaba las cuentas a un noble italiano y que empezó a, como si dijéramos, como a registrarlas dos veces, ¿no? De ahí surgieron pues, todos los principios de que la suma del débete que es igual a la del haber, que todas las partidas, a una o más partidas acreedoras les corresponden una o más partidas deudoras, que la suma de todo el activo es igual a la del pasivo, etcétera. No voy a entrar aquí a discernir lo que es todo el tema contable, pero todos sabemos que de ahí surgen después pues, los balances, las cuentas de explotación, etcétera, y que además estamos obligados a llevarlos de forma histórica porque Hacienda, cuando liquida los impuestos, para saber el resultado fiscal que tenemos, pues parte del resultado contable. Entonces, esto está ya incluso establecido por normativa, hay un real decreto de cómo ha de llevarse la contabilidad, etcétera. Y es más, que si comparáramos cualquier empresa de Euskadi con cualquier empresa americana o cualquier empresa alemana o de Sevilla o donde queramos, pues veríamos que varían, si viéramos las cuentas de pérdidas y ganancias, pues pueden variar en un 10 o un 20%, es decir, que encima existe mucha armonización, ¿de acuerdo? Entonces, joder, pues aquí tenemos un sistema que nos permite medir y que encima está muy tasado y muy establecido
para que las cuentas salgan de tal forma que encima sean comparables, ¿de acuerdo? Y encima nos sirvan para establecer los impuestos, o por tanto Hacienda está por ahí por detrás, ¿eh? Y aquí sí o sí todos medimos, porque estamos obligados, ¿de acuerdo? No existe, por desgracia, no tenemos las mismas series históricas ni las mismas trazabilidades de datos en otros aspectos, pero bueno, nadie puede decir que no mide, ¿no? Y por tanto la gestión económica y financiera de una u otra manera todos la llevamos. Sí que es verdad que después, en eras industriales, de la que podríamos llamar información y conocimiento, u otras sucesivas como puedan ser la innovación, Internet de las cosas, digitalización, ya hablamos de todo, ¿no? Pues que nos están llevando nos llevaron y nos están llevando a establecer diferentes sistemas de gestión para irnos adaptando a las necesidades que las organizaciones van teniendo a medida que pasa el tiempo, ¿no? Sí que es verdad, pues ahí tenemos multitud de herramientas, esas que aparecen por ahí, entre ellas está el modelo de gestión avanzada, que tan buenos resultados nos está dando y tanto nos está ayudando, junto con el modelo FQM anteriormente, etcétera, y diferentes herramientas que hubo, hay y habrá cara a futuro, ¿de acuerdo? Irán surgiendo, no os preocupéis y las iremos aprendiendo, ¿eh? Sí que es verdad que a lo largo de todo este tiempo, cada vez la sociedad nos pide más perfeccionamiento en nuestros productos y servicios que prestamos al menor coste. Entonces, en mercados de competencia perfecta, como el que habitualmente nos movemos, a lo que seamos solo monopolio, oligopolio, sí que es verdad que el precio de venta en el mercado ya está estipulado, nadie puede modificar su precio de venta. Si yo vendo bolígrafos de este tipo, no puedo salir a 10 euros cada uno porque no vendería ninguno, ¿de acuerdo? Cuando el precio normal de mercado es 1. Donde tenemos que optimizar y ser realmente buenos, por decirlo de alguna manera, es en los costes. Ninguna organización que se precie controla bien sus costes si, por ejemplo, no va acompañado por detrás con una gestión adecuada de procesos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se calculan en su mayor parte por actividades y por costes directos e indirectos que se van añadiendo y, por tanto, si no tenemos bien especificadas dichas actividades y enmarcadas dentro de un proceso, pues como vemos, después de procesos podríamos hablar de otras cosas, ¿no? Como vemos, todo está enlazado, ¿de acuerdo? Y, por tanto, esto nos está llevando a que, por ejemplo, pues, hablando donde más podríamos decir, joder, pues, ¿dónde más ha avanzado las TICs, etcétera? Pues podríamos pensar en muchos sectores. Yo, siempre que he leído, me vienen a decir que es precisamente en el sector agrícola donde más han avanzado las TICs. Curioso. ¿Por qué? Hace unos años el 50% de la población, pues tenía que dedicarse a la agricultura para producir el 100% de los alimentos. Ahora está por debajo del 3%. Si viéramos cómo ha avanzado la tecnología en todo el aspecto agrícola, todo el sector agrícola, pues nos sorprenderíamos, ¿no? Cuando igual pensábamos que habría sido más, pues por ejemplo, en el sector químico, automoción, etcétera. Pues a veces es curioso y nos sorprendemos, ¿vale? Todo está muy globalizado, ¿eh? Y ahora pues va a haber una reunión importante con el tema del COVID, también el tema de digitalización, manejo de nuevas tecnologías, etcétera. De hecho, si echáramos la vista a Internet en un minuto, pues ya veis aquí la cantidad de millones de vídeos que se ven en YouTube, de publicaciones en Facebook, etcétera, Pues vemos Instagram, vemos Twitter. Si os dais cuenta, hasta visualizaciones en Netflix, etcétera. No digo ya WhatsApp, etcétera, ¿no? Nos estamos moviendo en una vorágine que hasta incluso, por muy ágiles que queramos ser en nuestros sistemas de gestión, la verdad que pues, se nos acompañan de nuevas tecnologías, pues por ejemplo, a la hora de medir. Ya el calcular datos a mano es más rápido todo esto que la salida del dato. Es decir, tenemos que ir acompañando ya toda esta digitalización y nuevas tecnologías en que nos ahorren y trabajen para nosotros, para la gestión. Es que si no, lo tenemos complicado, ¿no? Siempre que hemos trabajado la planificación estratégica, pues desde que establecemos la misión, visión, valores, nuestras diferentes estrategias y hasta la determinación de los diferentes planes operativos, hasta ver luego el resultado en las diferentes estrategias, en los diferentes grupos de interés, etcétera, pues ya incluso Kaplan y Norton establecieron que, hombre, todo esto tiene que ir acompañado de un salto importante entre la estrategia y los planes de objetivos estratégicos y el establecimiento de un cuadro de mando integral adecuado, ¿no?
Es decir, tenemos que saber numéricamente dónde van a ir encaminadas esas estrategias, luego hay que medir. Hay que medir y hay que obtener datos para saber si estamos caminando hacia esos objetivos estratégicos que habíamos definido o hacia dónde. Es decir, y encima, hoy en día ya lo tenemos que hacer de forma casi inmediata. O sea, es que hay que perder rigideces en las estructuras porque, como hemos visto antes en la diapositiva anterior, ya las cosas no corren, las cosas vuelan. Y en ese cuadro de mando integral, pues tiene que haber los principales objetivos establecidos de forma útil y clara y encima acompañados de los diferentes indicadores. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Necesitamos establecer una coordinación entre la estrategia, los objetivos estratégicos y los diferentes indicadores que nos hagan saber en la mejor medida lo posible y en la mayor periodicidad que necesitemos si estamos realmente acertando o estamos bien encaminados en el cumplimiento de esa estrategia, midiendo si realmente estamos contribuyendo o no a la misma. ¿De acuerdo? Esas mediciones, esos indicadores, evidentemente tienen que tener sus responsables, porque si no aquí al final hay que medir, pero nadie mide, y como bien os digo, ya hay que acompañarlos ya de los sistemas tecnológicos que podamos en la mayor medida para que esa información, ese sistema de información que tenemos que generar, pues sea en tiempo real, ¿de acuerdo? Todos, me imagino, muchos los que tenéis la gestión avanzada, pues tendréis vuestras estrategias o ejes estratégicos que derivan en estrategias. Cada una de ellas debe tener sus objetivos y cada objetivo ha de medirse. ¿De acuerdo? Ya diremos cómo han de ser esos objetivos, no precisamente como estos están aquí, sino deben tener ciertas características y veremos qué indicadores, con qué indicadores hay que acompañarlos. ¿De acuerdo? Los recursos son limitados, hay que aprovecharlos, luego, por tanto, hay que ser eficientes también en todos estos sistemas. ¿De acuerdo? Kaplan y Norton, además, nos dijeron que no debemos olvidar, cuando establezcamos estas estrategias, las diferentes perspectivas que llamaban ellos. Si fuéramos una organización con fin de lucro, la perspectiva más importante es la financiera. Es decir, una organización con fin de lucro que no genere rentabilidad, que no genere recursos, que no genere beneficios, es que va a desaparecer. O sea, ni tan siquiera nos planteamos ni los clientes, ni las personas, ni nuestra planificación. No. Es decir, lo primero es lo primero. Sí que es verdad que las organizaciones, cuando van perdurando en el tiempo, el tema económico-financiero, lo primero por lo que os he comentado antes, porque lo fiscal va muy relacionado con ello, y lo segundo, por la supervivencia, por están trabajando históricamente en sus ventas, en sus costes, en sus beneficios. Bien es cierto que con la crisis del 2008 y ahora con la del COVID, etcétera, pues cuando baja la riada, hasta una de las mejores se lleva, pero sí que es verdad que aquellas organizaciones que vienen gestionando de una forma, entre comillas, adecuada o avanzada, tomando modelos como referencia, etcétera, pues sí que están soportando mejor el temporal, ¿vale? A pesar de todo lo fuerte que va siendo, porque la verdad que llevamos dos crisis casi enlazadas una con otra, casi salíamos de una que nos vino todo el tema del COVID y está siendo duro, pero bueno, ahí estamos y ahí va a ir con resiliencia, ¿no? Por lo tanto se oye, y ahí estaremos. Objetivos acompañados de indicadores, metas e iniciativas. Si fuéramos una organización sin fin de lucro, esta perspectiva financiera iría más encaminada al cumplimiento de la misión. Si soy un colegio, ¿cómo formo, cómo enseño y apoyo a esos alumnos y familias? Si soy un hospital, esos usuarios que están utilizando mis consultas, mis camas, etcétera. Y bueno, podríamos hablar de cualquier otro tipo de organización, asociaciones, fundaciones, tercer sector, que cada vez, gracias a Dios, pues se gestionan mejor, son mucho más competitivos en el sentido bueno de la palabra y pues en los cursos de Knowing que continuamente impartimos, pues ayer, por ejemplo, antes de ayer finalizamos uno en el que había ya más organizaciones sin fin de lucro que con fin de lucro. Y eso es un indicador claro de que el tema financiero, pues por ejemplo, es importante, ¿no? Y así debe ser. Evidentemente, yo no genero esos recursos financieros y no tengo unos clientes por detrás a los que aporto valor
a los que vendo mis productos, a los que presto mis servicios, que a pesar de estar satisfechos, pues tengo que lograr la mayor fidelidad posible, pues siendo muy bueno y gestionando muy bien mis procesos. Os voy a contar de procesos que no sepáis, hay que trabajar bien los procesos, más comunidades de gestión que como tareas propias a realizar, en que va todo de la mano, y todo ello a través de personas con la tecnología adecuada, etcétera. No nos olvidemos de ninguna perspectiva, todas hay que objetivarlas y medirlas, y es importante a efectos de nuestra gestión que esto así sea. Luego ya cada maestrillo tiene su librillo, cada cual planifica y establece sus estrategias pues, de formas diferentes y casi siempre válidas. Hay que reflexionar y siempre que pongamos objetivos estratégicos al plan estratégico o tanto objetivos operativos, muchas veces a la gestión por procesos, que ambos tienen que estar objetivadas, tenemos que tener un camino, tenemos que comunicar a nuestras personas. Yo siempre digo que el objetivo, más que ser una cifra a batir, ni mucho menos, eso es casi lo que menos me preocupa. Lo que sí tengo que tener claro es establecido mis objetivos para indicarle a qué mensaje le doy a mi gente, a la gente que trabaja conmigo, de hacia dónde vamos, qué es importante y qué no es importante, y hasta qué punto es importante, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo establezco este tipo de objetivos, tienen que cumplir criterios SMART. Es decir, si hablamos en castellano, tienen que ser medibles. Es decir, no puede haber ningún objetivo que no sea transformable a dato. Luego vamos a ver algunos ejemplos. Todos tienen que estar cuantificados. Y eso de mejorar, incrementar las ventas, ¿no? Incrementar las ventas en cuánto. En tantos euros o en un porcentaje. Tengo que disminuir el absentismo. Sí, ¿en cuánto? ¿En qué porcentaje? ¿Para todos los grupos de la organización igual o para unos de esta manera y otros de esta? ¿De acuerdo? Es decir, cuando es medible, yo detrás puedo ponerle un indicador. Si el objetivo no es medible, ¿cuál va a ser el dato? Es decir, que realmente me sirve. ¿Por qué? Si yo pregunto, pues si estuviéramos en una sala, en una formación presencial, diría, joder, aquí hace calor, hace frío, pues para mí 19 grados puede ser sofocante y para una persona eso es ser frío. Pues no, la organización tiene que decir, dice en esta organización, de la temperatura a la cual vamos a considerar calor o frío, pues van a ser 22, 19, 18, 17. Para mi organización, independientemente de lo que pueda ser para cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Luego además debe ser alcanzable. Si yo pongo que considero calor los 22 grados y estoy en invierno y no tengo la tecnología suficiente para que en la sala haya ese calor, pues no va a ser alcanzable, ¿no? Porque nunca lo voy a poder lograr. ¿Vale? Alcanzable siempre eso, con nuestros recursos. ¿De acuerdo? Es decir, nadie va a creer en un objetivo pues que evidentemente no, si estamos en un índice de asentismo de un 10% y vamos a dejarlo en el 1, si salvo que haya por detrás alguna actuación extraordinaria, nadie va a velar porque ese objetivo se cumpla. ¿Por qué? Porque lo vamos a considerar inalcanzable, ¿de acuerdo? Luego, por tanto, siempre tiene que ser, pues eso, con los recursos de los que disponemos, con los recursos que se van a dotar, siempre tiene que ser alcanzable. Relevante, importante. Todos los relacionados con la estrategia de la organización van a ser importantes. Todos los relacionados con nuestra cadena de valor, con nuestro negocio, pues muchos de ellos también. Entre toda esa vorágine habrá que especificar cuáles son más o menos importantes. Pues bueno, como los recursos son limitados, muy limitados, tendremos que centrar tanto nuestros objetivos como los indicadores en aquellos aspectos más relevantes. ¿De acuerdo? Y después tienen que tener un tiempo limitado de consecución. ¿De acuerdo? Esto casi siempre se logra porque cuando establecemos nuestra estrategia decimos, pues, nuestros objetivos estratégicos a 3 años o a 4 van a ser estos y luego ya nuestros planes anuales abordan qué objetivos van a ser importantes para el año 2021 o para el 2022 o 23 o 24. ¿Vale? Y luego además tienen que ser específicos. ¿De acuerdo? Cualquier persona, sobre todo de la organización, pero también cualquiera de nuestros diferentes grupos de interés, cuando lean los objetivos, tienen que entenderlos y comprenderlos. No les tienen que dar lugar a dudas. ¿De acuerdo?
Y eso también es importante. ¿Por qué? Porque al final los objetivos son mensajes que estamos dando. Estamos dando a nuestra organización, ¿de acuerdo? A nuestra organización y a los grupos de interés afectados. Luego, por tanto, específicos, que se entiendan, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, nos ponemos un objetivo y nos esforzaremos por mejorar la calidad de nuestro servicio, pues como todos vemos, es una buena intención. No es específico, porque no dice hasta cuánto, no es medible, la calidad, número, dato, porcentaje. No puedo poner detrás un indicador. Podría poner un montón de ellos que más o menos nos midan la calidad, pero relevante, hombre, sí, a nadie se le escapa que la mejora de la calidad de nuestro servicio, pues evidentemente, pues aunque no tengamos plan estratégico, pues evidentemente va a ser algo que todo el mundo va a querer que prestar servicios de calidad, ¿no? Y luego temporal, ¿en cuánto tiempo? Pues para este año, para el próximo. Pues habría que meter un poco la criba del SMART a ver si realmente este objetivo vemos que apenas lo cumple, ¿eh? Podría haber otros, si estuviéramos poniendo los objetivos del próximo año, dice cumplir el 95% de los plazos de entrega, los tenemos en 3 días. Dice indicador, pero mire, número de pedidos entregados en menos de 3 días entre el total de pedidos. Valor alcanzado en el 2021, 45%. Pues hombre, si en el 2021, supongamos que estamos ya en diciembre, vemos que hemos cumplido un 45 y tenemos que cumplir un 95, pues hombre, la verdad, el objetivo pues está en principio parece bien definido, está temporalizado, hay un indicador por detrás que lo mide, pero lo de alcanzable, pues hombre, o hay una relación causa-efecto que nos va a lograr o hemos incorporado muchas buenas tecnologías que hemos incrementado mucho la flota o pasar de un 45 a un 95, es decir, hay que reflexionar a la hora de poner objetivos de este tipo, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que luego, cuando es un porcentaje, poner el indicador detrás, pues siempre va a ser un ratio, pues bueno, es más o menos fácil ponerlo, pero cuidado, a veces el alcanzable. Hay objetivos también de este tipo, en los cuales hay que, bueno, dice que todos los albaranes que emitimos se comprueben y se firmen. Número de albaranes emitidos firmados entre el total de albaranes emitidos. Pues bueno, diríamos, ¿cumple criterios SMART? Pues hombre, si lo vemos, pues podríamos decir que sí, pero joder, cuidadito. Si viéramos el diagrama de Kano, el Noriaki Kano, no sé si lo habéis visto alguna vez, esto sería un criterio de los que deben ser siempre, ¿no? Es decir, todos los albaranes se tienen que comprobar y firmar. Esto es cultura organizacional. Una organización que pone muchos indicadores de este tipo, en aspectos tan básicos, pues es una organización que está dedicando muchos recursos en medir cosas que hay que trabajarlas que siempre deben ser. Es como, no sé, pensar en un instituto que ves su cuadro de mando, ves, porque claro, todo conlleva recursos y hay que dedicar recursos, ves sus objetivos, y, joder, el porcentaje de profesores que llegan puntuales a clase. Pues son organizaciones que todavía necesitan avanzar mucho en la gestión, en el liderazgo y en su cultura organizacional. No es algo que haya que dedicar recursos a medir, es algo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Luego, que tampoco el SMART, el mero hecho de que se cumplan todos los criterios SMART es óbice para decir que es un objetivo adecuado. También tienen que ser relevantes e importantes, ¿no? Aquí os he puesto el relevante con una carita que casi habría que poner una X, ¿de acuerdo? Luego también depende de cada organización en qué camino hacia la mejora esté, hacia la gestión avanzada, pero bueno, tener en cuenta también aspectos de este tipo. Otro objetivo, pues por ejemplo, que el 85% del plazo de entrega sea inferior a 3 días. Hasta ahora tengo un compromiso de 7. El objetivo en el año 2021 era desconocido. Pues hombre, a veces el alcanzable, cuando estéis comenzando a poner organizaciones que todavía no tienen su sistema muy avanzado, que estén comenzando a poner objetivos, etcétera, hay que valorar primero si ese compromiso de 7 días es más que suficiente. Para eso tendría que ir acompañado de la medición de la satisfacción, a ver qué satisfechos o no están nuestros clientes en nuestros plazos de entrega. Si es suficiente, pues con el compromiso sería más que válido. Y si sí que es verdad que me están manifestando que tienen que mejorar, pues bueno, me podría plantear el bajarlo a 3 días, pero claro, el primer año, que lo desconozco, voy a ver qué porcentaje estoy cumpliendo con 7 y si no lo estoy midiendo, pues plantearme primero este objetivo antes que avanzar a este otro.
Pero bueno, luego ya cada cual verá en su organización qué grado de avance o no y qué grado de ambiciosos o no van a ser mis objetivos. Siempre han de cumplir que sean alcanzables. Otro objetivo de este tipo es aumentar la satisfacción de nuestros clientes, que menos del 20% de las encuestas sean satisfacción global inferior a 8. Posiblemente nadie me haya entendido. Estos objetivos hay que ponerlos en positivo, siempre. Pues que más del 80% me valoren por encima de 8, porque si no el específico, muchas veces la gente no me entiende, mi gente principalmente, mis personas. Entonces hay que procurar siempre ponerlos en positivo y que se comprendan bien, ¿vale? A veces el ponerlos negativo incluso me aboca a que el objetivo, pues no sé, al costarme entenderlo, voy a velar poco por su cumplimiento, no sé si me explico. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado a la hora de especificar los objetivos. Todo el mundo me tiene que entender. Luego ya cada organización es un mundo y hay gente más o menos formada, etcétera. Pero mirar siempre el grupo de interés al que va dirigido el objetivo para ver si nos entiende o no. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí Teresa igual lanzábamos ya. Perfecto. Ahora estoy distribuyendo el sondeo. Las personas asistentes estaréis ya viéndolo en una pantalla diferente, azul, así que os animamos a ir eligiendo vuestra opción. Rubén, puedes ir viendo, ¿verdad?, los resultados. Bien. Voy a avanzar, si no, a ver, vamos a ver, un segundín. Vamos a ver. Bueno, algunas están un poco empatadas, ¿eh? Sí, sí. Vamos a dar 10 segundos más y cerramos el sondeo en 10 segunditos. 5. Bueno, cerramos el sondeo ya. Ahí. Bueno, Muy bien. Y los resultados son los siguientes, que ya podéis ver todas en la pantalla. El 39% habéis escogido la primera opción, donde, bueno, vemos que vuestras organizaciones son bastante maduras, ¿no? Para el 40%, 39 exactamente, ¿eh? El 37% nos habéis dicho que los objetivos están definidos y algunos son medidos. El 20% nos decís que solo en algunos aspectos de la gestión y, por último, un 4% pues que todavía estáis en sistemas, bueno, pues precarios. Bueno, es la realidad de las organizaciones. Es lo que habitualmente nos encontramos en los cursos de Knowin y, hombre, cuando vas a evaluar, evidentemente están todas avanzadas, ¿no? O la mayoría de ellas. Pero sí que es verdad que gracias a Dios, todo esto hace unos años, no, las personas en las organizaciones no estaban tan formadas porque, claro, en gestión nos ocurre una cosa, que cuando estudiamos muchas veces las carreras en nuestros estudios universitarios o muchos empresarios que se han hecho a sí mismos, ¿no? Que ni tan siquiera a veces tienen mucha formación, a nadie nos enseñan a ser líder, ni a tener que liderar equipos, ni a tener que planificar estratégicamente. Bueno, ahí ya se va avanzando un poco. Tampoco nos enseñan los diferentes modelos de gestión avanzada y luego nos tenemos que ir formando e ir aprendiendo. Y gracias a organizaciones pues como Squalit y otras diversas que existen, pues poco a poco, gracias a Dios, pues las organizaciones pues van madurando en su gestión, ¿no? Y el tema de las mediciones, sí que es verdad que hay que, cuando no tenemos nada, pues empezamos todos, nos entra la fiebre de poner a veces muchas cantidades de indicadores y objetivos. Después, pues pasamos a ir aprendiendo a optimizarlos. Resulta que luego los reducimos. Disculpar un poco la pantalla que se estaba moviendo los menús. Y son etapas en la gestión que tenemos que ir viviendo, ¿no? Y que luego al final es cuando damos con nuestro propio sistema de información, a mí me gusta llamarlo así,
objetivos indicadores que son los que realmente me aportan ese valor añadido, por decirlo de alguna forma, que lo que me hacen es tomar decisiones, que al fin y al cabo el sistema de información lo que me tiene que servir es para tomar decisiones en base a los datos obtenidos y no a las suposiciones, evidentemente. Para eso tenemos los indicadores, ¿no? Que son, pues, como bien os pongo aquí, el dato conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución del proceso de una actividad, ¿de acuerdo? Siempre tienen que ser herramientas útiles para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. A ver si conseguimos, hacia dónde vamos nos lo define el objetivo. Hay 3 principios de la medición que siempre se cumplen. El primero es que solo se puede mejorar eficientemente en el tiempo aquello que se mide y se comunica, ya solo por ello mejora. Es decir, a mí me gusta poner siempre aquí el ejemplo, decir, si yo mi objetivo es que aquí hay un colegio y que los coches tienen que pasar a menos de 30 por hora, podría hacer 2 cosas. Bueno, aparte de tener, evidentemente, el paso peatones marcado, podría coger y poner un radar después y a todo el que pase le sanciono. Entonces, cuando se enteraran de la sanción y volvieran a pasar por ahí, pues pasarían más lentos. O poner previamente una señal de 30 por hora y que voy a medir con un radar, aunque después no ponga el radar. Seguramente, cuando yo pongo la señal de anuncio que voy a medir, la gente pasa a 30, aunque después haya o no haya radar, y seguramente yo no me entere, pasa más de 30, si no hay ninguna señal, y después me sancionen y cuando vuelva, creo que es mejor primero comunicar, es decir, comunicar y decir que voy a medir, que sancionar y después decir que he medido. Me explico. Que las comunicaciones, las mediciones que hagamos, los objetivos que establezcamos, si no los comunicamos, prácticamente no sirven para nada. Nadie va a velar por su consecución. A nadie le voy a establecer la cultura de que eso es importante. Luego, por tanto, comunicar. No os canséis de comunicar. Yo creo que este casi es el principal mensaje que os quería trasladar a través del webinar. Que cuando hagamos aspectos de este tipo, generemos la cultura necesaria y valoremos lo importante que es. Que ha gustado medir, joder, pues por lo menos saber para qué, ¿no? Y el tercer principio es que todo se puede medir. Yo puedo medir el liderazgo, puedo medir la satisfacción, puedo medir los euros que vendo, con un indicador, con 2, con 5, pero al final, ¿de acuerdo? Tengo que saber dónde estoy, tengo que saber dónde voy y tengo que saber cómo voy evolucionando para saber si estoy haciendo lo que pretendía, ¿de acuerdo? Y luego además por gestionar con mayor eficacia los recursos disponibles, que son muy limitados. Vale, los indicadores, características, pues todas esas que veis ahí, Pues bueno, para profundizar más en todos estos aspectos, pues luego están ya los cursos más avanzados, ¿no? U otros que puedan haber. Y en cuanto a la clasificación de tipos de indicadores y medidas, pues hay muchas. Hay unas en las cuales estamos más acostumbrados a trabajar un poco con ellas. Pues siempre hemos oído hablar de medidas de eficacia, que van muy relacionadas además con las de satisfacción. ¿Soy eficaz? ¿No soy eficaz? Siempre hablamos de eficacia y de eficiencia, ¿vale? Cuando hablo de eficacia, como bien os pongo ahí, es la capacidad de la organización para cumplir sus objetivos. Impacta directamente en las expectativas de los destinatarios. Yo ahí pongo si pego o no con la flecha en la diana. ¿He logrado el logro en sí mismo de lo que pretendo? Joder, un hospital, sano, no sano, curo, no curo. Instituto, consiguen mis alumnos, los graduados, progresan adecuadamente, obtienen las calificaciones de acuerdo, empresa, soy rentable, no soy rentable, da muchas veces relacionado con las medidas de satisfacción, ¿no? Yo le tengo que preguntar a mi cliente si realmente le estoy dando lo que él necesita o no, ¿de acuerdo? Luego, pues ahí tenéis ejemplos de cómo se pueden medir, muchas veces. Luego están los indicadores de rendimiento, de eficiencia, mucho más relacionados a cuántas flechas gasto. Una cosa es que pega una diana. ¿Cuántas flechas tengo que gastar? ¿Son muchas? ¿Son pocas? ¿Qué cantidad de recursos necesito? Claro, dedicando muchos recursos, pues al final todo el mundo logra los objetivos, pero claro, es que no puedo dedicar, los recursos son muy limitados, los tengo que optimizar, tengo que guardar un equilibrio entre eficiencia y eficacia, ¿de acuerdo? Siempre y cuando, claro, es más importante la eficacia, pero siempre y cuando tenga los recursos necesarios, ¿de acuerdo? Y luego están las medidas de actividad, ¿vale? Oye, pues ¿cuántos pacientes atiendo?
a cuántas personas presto el servicio social, cuánto volumen de negocio, cuál es mi cifra de negocio de los productos, cuántos bolígrafos vendo, ¿no? O cuántos euros facturo por la prestación del servicio, cuántos expedientes, ¿vale? Pues estas serían eficacia, eficiencia, actividad, ¿vale? Luego hay otro tipo de medidas, pues los indicadores inductores y arrastrados, Los inductores siempre, el arrastrado siempre es el de resultado, ¿no? ¿Qué resultado pretendo? Mira, quiero incrementar los trámites en Internet, porque soy una administración pública y ahora con la nueva ley de procedimiento administrativo, pues las organizaciones están obligadas a presentarse, a trabajar conmigo electrónicamente. Pues bueno, si no tengo formularios accesibles a través de la web, pues difícilmente voy a conseguir el arrastrado. Es decir, tiene que haber dos indicadores inductores, ¿de acuerdo? Pues era otro tipo de clasificación. Otras, pues por ejemplo, los KPIs, ¿no? Los indicadores clave de mi proceso de actividad, de mi negocio, propiamente dicho, o el estratégico de mi gestión, pues a veces también van relacionados unos con otros, ¿no? Es decir, clasificaciones puede haber muchísimas, ¿de acuerdo? Luego cada organización, a lo largo del tiempo, pues pone en marcha pues todos aquellos que les salen rentables, ¿de acuerdo? En cuanto, también tenemos que ser rentables en los objetivos e indicadores que ponemos. Organizaciones complejas, grandes, etcétera, necesitan un sistema de información pues, mucho más avanzado y otras más pequeñas o pymes, pues otros más pequeños, ¿de acuerdo? Y más adaptados a sus necesidades. Tened en cuenta siempre que todo esto son herramientas de gestión. Son las herramientas las que tienen que trabajar por la organización y no viceversa. A veces las hacemos tan complejas, muchas veces porque no sabemos o estamos aprendiendo, que casi la organización tiene que trabajar para poner en marcha las herramientas. Pues luego al final, pues a medida que se va avanzando, que se van adquiriendo los conocimientos, la tecnología, etcétera, pues el logro es que sean esas herramientas, seanse de objetivos indicadores, seanse de procesos, seanse de planificación estratégica, seanse de liderazgo, sean las que trabajen de forma sistemática y autónoma. Bueno, autónoma no, porque siempre van a tener que dedicar nuestros recursos, sobre todo humanos, para que trabajen para eso, para la organización. En este caso, tienen que servirnos para la toma de decisiones, que es al final para lo que establecemos nuestros objetivos y nuestros indicadores. ¿Vale? Bien, forma de representaciones, pues hay muchas, no tenéis más que entrar a Excel, pues para ver las diferentes, luego aquí a las habilidades de cada organización y de las personas que tienen, pues bueno, a veces nos sorprendemos de cómo maneja las personas pues todo este tipo de herramientas, ¿no? Siempre es muy importante también el despliegue de los indicadores. Muchas veces, claro, la puesta de objetivos siempre suelen ser un poco más genéricos, pero a veces luego la forma de medir, es decir, mi objetivo siempre, en cuanto, pues por ejemplo, aquí os he puesto el objetivo de una asesoría, la puesta de satisfacción de clientes, pues evidentemente nuestros clientes tienen que estar satisfechos con la capacidad técnica de nuestros empleados, ¿de acuerdo? Como es lógico. Pero claro, hay empleados de asesoría fiscal, jurídica, laboral y seguros, puede haberlos, ¿no? Y dentro de cada una de ellas, pues alguna, por ejemplo, en fiscal hay impuestos y contabilidad y en laboral hay nóminas y contratos. Pues bueno, la segmentación de las diferentes medidas, en este caso de la encuesta, tiene que ir encaminada a que cada cual responda de forma segmentada, porque aunque el objetivo sea global, la gestión luego la hago de forma segmentada. Si a mí me dicen que la satisfacción con la capacidad técnica es de un 7,5, pues puede haber que igual en jurídico están en un 9 y en fiscal están en un 4. Y encima en impuestos están en un 5,5 y en contabilidad están en un 2. Pues tendré que actuar sobre contabilidad para tocar la tecla adecuada, de formar técnicamente a mis empleados para que apoyen a la consecución del objetivo final, ¿no? Pues bueno, esto es lógico y como veis, pues hay que trabajar luego las decisiones hay que tomarlas de forma pues más inventada y saber qué tecla damos porque la organización no tiene recursos para enviar a todas las personas a formarse técnicamente en un momento determinado. Pues habrá que priorizar y saber dónde tengo que priorizar. Para saberlo hay que medirlo de forma adecuada y de forma segmentada. ¿De acuerdo? Os he puesto aquí un pequeño ejemplo, ya casi terminamos, de cómo hay que utilizar luego bien las comparativas, porque cuando yo el objetivo lo establezco numéricamente y es medible, además me permite la comparabilidad, ¿no? El mero hecho de que yo, pues mira,
mis cirujanos tienen un 95% de éxito en operaciones de tal tipo, pues me puedo cubrir de gloria hasta, digo, ay, qué bueno soy, el 95%, hasta que me comparo y digo, pues mira, el resto andan en un 97%, qué malo soy, o el resto andan en un 85% de éxito, jo, pues entonces sí que realmente soy bueno. Muchas veces hasta que no me comparo, pues no sé realmente la calidad de mi dato. Entonces, pues aquí os he querido poner un breve ejemplo. Si yo estuviera trabajando el coste hora de taller de mantenimiento, digo, pues mira, ahora me salen 95 euros, ¿no? Pues cuando no tengo nada medido anteriormente, cuando no solo era la primera vez que había puesto mi objetivo, que lo había puesto en 100 euros, y oye, pues voy a bajarlo un poquito, podría ser así a priori, ¿no? Voy a bajar a 90, joder. Mido el año siguiente, digo, anda, pues mira, qué bien. Pues tengo 85 euros cuando he cumplido mi objetivo, hasta el mismo instante en que me comparo y digo, joder, pues mira, la media es mejor, pues la verdad que me da sopas con ondas, ¿no? Siguiente objetivo, y pues mira, tengo que ir a ver si podría pensar, ¿no? Ya que ver aquí mucho que hablar, ¿no? De poner los objetivos. Pues voy a ver si lo pongo hacia la media y voy tratando, pero claro, algo tendré que hacer, porque si no hago, si no establezco una relación causa-efecto, pues difícilmente voy a poder bajar ahí de repente esos euros que me he puesto de objetivo, ¿no? Pues mira, voy a tratar de conocer el software de otras organizaciones, ya lo tengo decidido, lo tengo implantado, con esto sí que voy a poder trabajar, voy a poder optimizar mis costes, pues, digo, pues mira, qué bien. Pero claro, la media del mejor, pues también siguen mejorando, ¿no? Siguiente objetivo, pues podríamos pensar, digo, vale, vamos a establecerlo un poco a ver ahí, cuando tengo datos de la media, pues también me sirve muy mucho para poner objetivos, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues mira, voy a formar a mis trabajadores en este tipo de máquinas, herramientas, etcétera, a ver si así soy mucho más competitivo en mis costes, etcétera. Y digo, joder, pues mira, lo he logrado, encima la media incluso ha empeorado, pero claro, los mejores, pues ahí está, ahí es donde tengo que mirar, ¿no? Siguiente objetivo ya, pues sería, podría ser una situación idílica, pues como os he puesto aquí el ejemplo, ¿no? Pues si hago un plan de mejora y tengo éxito con él, etcétera, pues al final pues mira, he conseguido y al final ser el mejor yo, ¿no? Lo voy a mantener. Pues hombre, esto podría ser de una forma, pues aquí en un webinar y con el tiempo que tenemos, un pequeño ejemplo de cómo han de utilizarse, por ejemplo, las comparativas para que me ayuden a establecer objetivos, unas relaciones causa-efecto, porque si no, no van a ser alcanzables. Y siempre y cuando pues, estos objetivos cumplieran criterios SMART, que los que hemos dicho anteriormente, pues cómo podríamos ir avanzando en todos estos aspectos. Euskalik tiene una batería a la cual os animo que si no estáis, pues participéis, porque nos puede servir para todos estos aspectos, ¿no? A la hora de introducir los datos en la batería, que me va a servir para compararme y ver a qué distancia estoy de los mejores y conocerlos y incluso poder aprender luego de ellos, si me pongo en contacto con los mismos y aprender unos con otros, hay que introducir bien los datos y tenerla como utilidad y referencia. Lo que no me ha de servir nunca es para utilizarla como una guía prescriptiva, ¿no? Y una simple justificación de que, mira, yo aquí saco un 8, soy el mejor, pues allá va, pues no me preocupo ya en la gestión porque ya veo que los demás pues son bastante peores que yo, ¿no? Pues nunca hay que caer en esto. Y como bien decía Einstein, y con esto quiero terminar, no todo lo importante puede medirse con facilidad y no todo lo que puede medirse fácilmente es importante, ¿eh? Y creo que esto sí que nos tiene que llevar a una reflexión de que tenemos que reflexionar qué es importante para nosotros, qué no es, objetivarlo, porque a la hora, cuando yo pongo objetivos, estoy mandando un mensaje a todos mis grupos de interés y luego de nada me sirve poner objetivos y detrás no mido, ¿eh? Hay que medir, porque quien no mide, evidentemente no gestiona, no sabe cómo avanza y no sabe si está mejorando o empeorando muchas veces, ¿no? Y con esta reflexión quería quedarme y si quieres lanzarte la segunda, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora mismo ahí tenéis el segundo sondeo, igual que antes. Podéis elegir. Respuestas tan interesantes. Estamos viendo ya, Mirar, anticipando. sí me están sorprendiendo porque, joder, muchas veces las organizaciones están avanzadas,
en los sistemas, pero luego a la hora de comparar, la verdad es que es complejo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora vamos a ver los resultados. 10 segundos más, damos. Bueno, pues vamos a cerrar ya el sondeo y lo compartimos para que veáis los resultados. Curiosamente, casi el 50% nos decís que apenas realicéis comparativas y luego empatado los que tenéis sistemas, bueno, pues muy desarrollados o en desarrollo. Ujú. Bueno, un 25% también es una cifra importante cuando lo tienen muy desarrollado, ¿eh? Sí que es verdad que hay aspectos en los cuales es muy fácil compararte, tema económico-financiero, entidades con fin de lucro, los datos son públicos, están los registros, etcétera. Pero también es verdad que el ejercicio de comparabilidad, que muchas veces hay que tener varias organizaciones de referencia para compararme, pues con una en satisfacción de clientes, con otra en personas, con otra en coste, en algún tipo de medidas de otro tipo de rendimiento, etcétera. Y es muy, muy complejo. Yo diría que pues, de la temática que hemos abordado, lo más complejo son las comparabilidades, ¿eh? Eso es verdad. Con Nerea podemos hablar para que trabaje y anime a todas las organizaciones a que se comparen la batería, ¿eh? A Teresa le puedes echar un toque, Sí. le puedes dar un toque, para ver si las baterías también se utilizan cada vez más y sirven, ¿eh? Sirven para establecer, joder, cuando yo me comparo y no logro y veo que alguien lo logra, pues me vuelvo a poner en contacto con él, hacer un benchmarking adecuado y tratar de aprender de los mejores ahí, que los mejores siempre están Sí. muy por la labor de enseñarnos a todos, ¿eh? A menudo las organizaciones no recuerdan que la función principal de las baterías de indicadores es no solo compararse, sino aprender de los mejores, ¿no? De quien está dando el mejor dato. Y sí sería interesante fomentar más esas actividades de benchmarking que Claro. ocurren o nos las solicitan, pero de manera anecdótica. Y eso sí que es una reflexión muy importante. Sí, sí. Muy bien, pues Sí. oye, Rubén, has dejado de compartir la pantalla. Si la puedes volver a poner. ah, disculpar. Ah, eso es. Ahora, Ahí. vale. Entonces, ahí. Tenemos un par de preguntas ya que nos habéis formulado. Os animo a que reflexionéis sobre alguna más. Buah, espera, me voy a poner con cámara. Eso es. Os animo a que reflexionéis sobre algunas otras preguntas y antes de responderlas, lo que vamos a hacer es contaros qué más podemos ayudaros, ¿no? ¿En qué más? Tenemos a Rubén, que es experto en indicadores, ya habéis visto qué repaso ha hecho, ¿no? Pero yo os quiero contar en profundidad lo que hacemos en el curso Knowing, donde realmente se profundiza en todo esto que Rubén ha enseñado por encima, que no es más que la punta del iceberg. Tenemos planificado para octubre un curso en el que trabajaremos durante 5 sesiones grupales de 3 horas cada una. Trabajaremos esto en profundidad. Os enseñaremos, bueno, pues a hacer tanto ejercicios prácticos como a comprender cómo desarrollar bien un sistema. O para aquellos que ya tengáis un sistema, os ayudaremos a reforzarlo. Es por eso que hay aquí una flechita azul que a veces pasa desapercibida, y es que en esta flechita lo que intentamos es que todas las organizaciones que venís al curso desarrolléis un proyecto que luego ya se os quede dentro como parte de vuestro hacer. Entonces, realmente cuando hablamos de Knowing, no buscamos solo un curso, si no lo llamaríamos curso online o webinar online, pero no, buscamos algo más, buscamos que sabéis, que sepáis y que se os quede dentro. Por eso es lo de viene de in y viene de innovación, viene de mejorar y por eso además marcamos ese palito en mayúsculas, porque es una I de otra palabra, aprender y luego que se quede dentro de vuestra organización, que lo trabajéis como un proyecto. Rubén
os podría ayudar a quienes deseéis profundizar en todo esto. El temario está claro, es profundizar en todo lo que acabamos de ver ahora en estos 40 minutos, pero en verlo en profundidad. Entonces, os vamos a mandar esta información para que la podáis leer también, pero hablaremos en profundidad desde la parte estratégica del cuadro de mando, etcétera, cómo definirlo, hasta cómo se ponen los objetivos y hasta cómo se va desplegando eso a través de toda la organización y luego qué relación tiene también, bueno, pues con otras partes de los paneles que ya Norton y Kaplan definieron en su día, ¿no? Yo sí querría, Rubén, que por si acaso nos des pistas o les des pistas a todas estas personas que están hoy aquí sobre el tipo de proyectos que se pueden desarrollar cuando se viene a este curso de Knowin. Pues principalmente depende de qué tipo de organización vengan. Los que vienen de organizaciones avanzadas, lo que acaban terminando, porque ellos ya tienen definidos más o menos sus objetivos, muchos tienen ya reconocimiento, lo que acaban es metiendo bien la criba de los criterios SMART a los objetivos, ¿vale? Y luego los reformulan y buscan un poco estrategias de comunicación de los mismos, ¿no? A veces igual cambian cierto tipo de indicadores, etcétera. Y luego, pues bueno, siempre se habla también de las comparativas, como es lógico. Tarea nada fácil. Los que están en procesos incipientes de mejora de gestión, organizaciones que son nuevas, que se crearon hace pocos años, o aunque llevaran muchos años, tampoco se habían planteado el avanzar un poco hacia la gestión avanzada, lo que tratan es de, pues eso, de que buscan más ayuda en cuanto a, y luego, por supuesto, desarrollan el proyecto en ese sentido, y ya más en definición de objetivos, a veces tienen estrategias, no tienen objetivos también. Entonces, lo que tratan es de definir bien los objetivos en base a estrategias o pensamientos estratégicos, a veces tienen sin tener estrategia, y tratar de establecer detrás una serie de indicadores y pues lo que vayan midiendo un poco esos avances. Y muchos también buscan también el tema de cómo objetivar y medir, pues ya más tema de procesos. Aquí pues suelen ser ya más empresas dedicadas a temas de ingeniería o servicios informáticos, etcétera, de ciertas áreas, cómo establecer cierto tipo de objetivos, indicadores, cómo medir ciertos aspectos que a veces no caen en la cuenta de cómo tienen que hacer las reflexiones pertinentes, etcétera. Y suelen ir Muy más por ahí. bien. Pues como nos quedan un par de minutillos, vamos a responder a las preguntas que nos han llegado. La primera que tenemos nos comentan, lo alcanzable de un objetivo tendrá mucho que ver con el hecho de tener planes asociados, entiendo. De ser así, es bueno que siempre estén relacionados los objetivos con sus indicadores y los planes establecidos para lograrlos. Vamos a ver. Con el tema de los planes, pues depende, como es lógico. Si yo tengo un plan que es muy importante, por ejemplo, he establecido un plan de liderazgo que, joder, lo tengo muy bien especificado, lo tengo muy bien ciertas pautas que tengo que ir llevando a cabo, que las tienen que ir llevando a cabo las diferentes personas, con unos hitos además muy bien definidos. Y ese plan es pues tan importante que, aparte de la satisfacción de las personas respecto al liderazgo, aparte de la formación o no que tengan que llevar a algunos líderes, etcétera, si el cumplimiento de ese plan es vital para mi organización, porque yo le consideraba así, además estratégicamente, y eso conlleva muchas actuaciones a realizar, muchas veces se cae en poner indicadores a ese tipo de actuaciones, entonces los indicadores se multiplican. No está de más, muchas veces, y así se considera importante, que si eso es así, con las premisas que yo he establecido, pues no está de más ponerle un porcentaje de cumplimiento al plan, siempre y cuando esté establecido estratégicamente que ese plan hay que llevarlo a cabo porque es muy importante para nuestra gestión, el que eso sea así. Podríamos hablar de un plan de liderazgo como de un plan de marketing o como de cualquier tipo de plan, un plan de formación. ¿Por qué no es importante saber el porcentaje de consecución del plan de formación cuando yo he definido que ese plan de formación ha de hacerse así y esto es importante por esto, por esto y por otro? No está de más, suele apoyar bastante a la gestión. ¿Más preguntas? Creo que he sabido responder, ¿eh?
que tenía el altavoz cerrado yo. Teníamos otra pregunta y bueno, de momento no nos ha llegado nada más, así que yo creo que esta va a ser la última. Era parecida a la que ya se he respondido. Decía, ejemplos de no morir en el intento midiendo de dónde, o sea, midiendo dónde poner el límite, ¿no? Pero yo creo que la has respondido ya de algún modo. Las herramientas tienen que trabajar para las organizaciones, hay que guardar equilibrio, hay que dedicar, tienen que ser rentables. Es decir, el límite lo marca la rentabilidad. Primero, tengo que saber qué tengo que medir. Para yo saber qué tengo que medir, tengo que saber qué es importante, qué no es importante y dónde pongo objetivos. ¿Eh? A nosotros ahora nos ha llamado alguna organización, pues luego ves que al final has tenido éxito porque al final sacaron más de 500 puntos en modelos de QM, entonces, ¿no? Cuando las organizaciones se presentaban más a modelos de QM, tenían tal borrachera de objetivos y de indicadores que el trabajo para el que nos llamaron fue, dice, a ver, ¿qué hacemos aquí? Porque no podemos con esto. ¿Eh? Y tenían ya más de 400 puntos. Entonces hubo que trabajar, pues precisamente en amoldar el sistema de información a la organización. Y ahí, pues bueno, ahí se establecieron indicadores de primer nivel, de segundo, pues cuáles son importantes. Hay indicadores que solo se gestionan a nivel de proceso. Entonces, esos, es decir, esto se trabaja más en Knowin, aquí no hemos entrado. Depende de la importancia que tenga el indicador, porque está relacionado o no con cierto tipo de objetivos o porque está más enfocado a la optimización del propio proceso, etcétera. Esa información la maneja quien la tiene que manejar. Hay indicadores a nivel de proceso que solo se manejan a través de proceso, salvo que estratégicamente se ha decidido que eso es importante, ¿no? Importante también tiene que ir al cuadro de mando de la organización, importante, aparte de ser importante para el proceso, es importante para la organización. Pero hay otros que solo son a nivel de proceso y que solo se han de manejar a nivel de ese proceso, ¿de acuerdo? La rapidez del cambio de utillaje, pues bueno, afectará mucho a la producción, pero en lo que es a ventas, pues hombre, salvo que eso afecte a cierto tipo de proceso comercial, pues se queda en producción. No sé si me explico. Entonces hay que establecer un equilibrio. Tiene que ser rentable, ¿eh? Que las cintas no sean más caras que el manto y que se nos manejemos con ello, que nos sintamos cómodos, que eso trabaje para la organización y no viceversa. Eso. Pues bueno, yo creo, Rubén, que ha sido una jornada muy interesante y que ya pues tenemos que ir dándole término. Así que te agradezco muchísimo el tiempo y las explicaciones y bueno, esperamos verte pronto. Pues muchas gracias, ¿eh? Pasar buen verano todos. Quien se anime al No Win Day después del verano, allí vamos a estar. Y que respete la salud y ánimo, ánimo a todos, que gracias a Dios esto lo vamos pasando y después saldremos reforzados, como de todas las crisis, ¿no? Y esperemos que así sea y de todo que respete la salud, que es lo que hace falta. ¿Eh? Bueno, pues nada, hasta pronto a todos y a todas. Agur. Agur.